365 promesas. 365 razones para creer que Dios nunca falla. Las hojas caen, bailan sin control. Mi suspiro rompe el silencio, buscando un rayo de sol. Descubriendo al Dios que cumple lo que dice. Con Wendy Necio Sub. De febrero, promesa 38. Dios confía más en quien se atreve a obedecer. Mateo capítulo 25, verso 21 dice: Bien hecho, mi buen siervo fiel. Has sido fiel en administrar esta pequeña cantidad, así que ahora te daré muchas más responsabilidades. Ven a celebrar conmigo. El verso 29 de este mismo Mateo 25 dice: a los que usan bien lo que se les dará aún más y tendrán en abundancia. Pero a los que no hacen nada, se les quitará aún lo poco que tienen. Esta promesa no es para los que esperan señales eternas para moverse. Es para los que se atreven a obedecer con lo que ya tienen. Un siervo fiel no fue el más brillante, tampoco fue el más privilegiado, fue el que hizo algo con lo que recibió, el que trabajó con su talento. Así que aquí Jesús revela algo profundo. Dios no premia la intención, Él premia la fidelidad, Él premia tu obediencia. El siervo que enterró su talento no fue castigado por perder, sino por no intentarlo. Él pensó que cuidar era esconder, cuando en el reino cuidar es poner en movimiento aquello que Dios nos confía. La obediencia parcial siempre es una desobediencia completa. Y mira esto con cuidado. La Biblia, el mensaje, en este mismo pasaje dice: a partir de ahora serás mi socio. Y esto es impresionante porque Dios no solo lo recompensa, sino que lo asocia. Cuando tú eres fiel en lo pequeño, Dios te invita a pensar, a decidir, a caminar con Él en cosas mayores de las que tú soñaste, pensaste o imaginaste, como dice Efesios capítulo 3, verso 20. Me gusta mucho cómo comienza Mateo 25, 21. El amo lo llenó de elogios y le dice: bien hecho, mi buen siervo fiel. ¿Te has dado cuenta que Dios elogia la fidelidad y recompensa el buen trabajo? Este pasaje nos revela algo profundamente humano y al mismo tiempo divino. Dios sí reconoce tu esfuerzo. Dios reconoce tu fidelidad y el buen trabajo que has hecho. Este amo no fue indiferente. Este amo no fue frío. Este jefe no fue distante. La Biblia dice que lo llenó de elogios. Y esto no es menor. Esto no es común. No es común que un amo elogie a un siervo. No es común que un jefe llame a su oficina a felicitar a un trabajador. Eso no es común. Porque muchos dicen: pero yo pago por ese trabajo. Pero miren lo que hace este jefe. Este jefe elogia a su siervo. Este amo se detiene, mira el proceso, evalúa el fruto. El fruto habla por sí solo y luego afirma a su siervo y le dice: bien hecho. Así que hoy yo quiero tomarme un momento para decirte: bien hecho, lo estás haciendo muy bien. De repente tú no has escuchado esto de tus jefes, de tus superiores, ni de las personas que estaban a cargo de ti. Pero quiero decirte, Dios sí conoce tu esfuerzo. Dios sí sabe todo lo que a ti te cuesta hacer ese trabajo que haces. Y cuánto bien nos hace saber que alguien vio nuestro esfuerzo. Y aquí la Biblia nos muestra que Dios siempre ve nuestros esfuerzos. Tú dices: pero nadie ve lo que yo estoy haciendo, nadie conoce todo mi sufrimiento, todas mis noches en vela, todo el trabajo que me llevo a casa. Nadie sabe las horas extras que trabajo, nadie conoce que me amanezco trabajando. ¿Sabes qué? Dios sí lo conoce, Dios sí lo sabe. Dios sabe que tú eres una persona trabajadora. Y no solo eso, Dios sabe que tú eres su hijo que viene recorriendo 38 días la palabra de Dios junto con él. Este siervo de repente no fue el más espectacular, pero ¿sabes qué fue? El más fiel. No administró algo grande,
administró algo pequeño, pero lo hizo con responsabilidad, lo hizo con constancia, lo hizo con el corazón. Y entonces ahí viene la promesa. Ahora te daré muchas más responsabilidades. En el reino, el ascenso no viene por ambición, viene por tener una obediencia sostenida. Y lo más hermoso no es solo que Dios nos confía más, sino que nos invita y nos dice, ven a celebrar conmigo. Dios no solo te recompensa, Dios celebra contigo. Celebra aquel que trabaja con integridad, al que no se rinde, al que no hace las cosas a medias, al que es fiel en su trabajo, al que es constante, al que es perseverante. La fidelidad diaria produce resultados extraordinarios a largo plazo. Y yo creo que estos versículos de la Biblia dignifican el trabajo. Dios no desprecia a la gente trabajadora. Dios ama a la gente trabajadora, a la gente fiel, a la gente que se esfuerza por llegar temprano a su trabajo, el que se esfuerza por dar lo mejor, el que sirve aunque nadie lo vea, el que cumple su palabra, el que hace bien aquello que se le confió. Dios está más interesado en cómo haces tu trabajo que en el trabajo que haces. Y quiero recordarte algo, Dios no está molesto contigo. A Dios le agrada todo el trabajo que haces. Este verso comienza diciendo, buen trabajo, bien hecho, eres mi siervo fiel. En el verso 29 de Mateo 25 se nos muestra la abundancia que no es favoritismo, es consecuencia cuando Dios da y da a manos llenas. Y no porque alguien persiga la abundancia, sino porque el que fue fiel, cuando nadie aplaudía, Dios vio eso. Así que no te preocupes por si tendrás o no tendrás. Tú tendrás abundancia. Que de eso no te queden dudas. Tendrás lo suficiente y más, porque Dios no es tacaño. Él siempre honra a los que confían en Él. Pero también la Biblia dice, al que no hace nada, al que entierra el talento, al que posterga, al que vive con excusas, aún lo poco se le quita. No porque Dios sea injusto, sino porque en el reino lo que no se usa se pierde. Y esto no se trata solo de trabajo laboral, se trata de cómo administras tu tiempo, de cómo cuidas los dones, de cómo respondes a las oportunidades, de cómo haces lo que Dios puso en tus manos el día de hoy. La fe se demuestra en la constancia, no en la intención. Hay un dicho que dice que de buenas intenciones está lleno el infierno. Y es duro, pero es verdad. En el reino de Dios no se trabaja por intenciones, se trabaja por obediencia. No basta con querer hacer algo, con pensar hacer algo. Y dices, bueno, algún día lo haré. No basta con tener buenas ideas en el corazón. Dios honra a los que hacen, a los que se levantan cada día, a los que le son fieles en aquello que Él les confió. Así que trabajemos con fe, trabajemos con constancia, con perseverancia, con verdad. Demos lo mejor de nosotros, no para que nos vean, tampoco para recibir aplausos, sino porque Dios es digno de nuestra excelencia. La Biblia dice que este amo lo llenó de elogios y eso nos demuestra que Dios sí afirma, Dios sí reconoce el trabajo, Dios sí celebra al siervo fiel. Muchas veces uno piensa, nadie está viendo el trabajo que yo hago, nadie ve mi esfuerzo silencioso, pero esa responsabilidad constante, esa fidelidad diaria, de todas maneras está siendo vista por Dios. Y Dios no solo ve, Él recompensa. Quizá no de la manera que tú esperabas, quizá no en el tiempo en el que tú te lo imaginabas, pero Dios jamás nos queda debiendo. Por favor, no tengas miedo a quedarte corto, no temas perder, porque cuando Dios da, Dios siempre bendice y lo hace con abundancia. Él recompensa la fidelidad, el trabajo bien hecho, la obediencia del corazón. Así que sigue, no te detengas, no entierres lo que Dios te confió, trabaja con integridad, hazlo con amor, hazlo con el corazón, hazlo con fe, porque lo que hoy nadie note, Dios ya está preparando tu recompensa. Imagínate nomás cuánto Dios te va a recompensar. Llegará el día en el que escucharás aquello que tanto anhelas. Bien hecho, ven y celebremos juntos. Repite conmigo, soy una buena administradora de mi tiempo, de mis dones, de mis talentos. Camino hacia la abundancia que Dios tiene para mí. Trabajo con excelencia y con un corazón obediente. Pregúntate, ¿qué trabajo Dios te ha confiado hoy que debes honrar mejor? Oremos juntos y digámosle a Dios, Dios, hoy decido
no vivir con miedo ni enterrar aquello que tú me confiaste. Hoy reconozco que todo lo que tengo viene de ti. Enséñame a ser fiel en lo pequeño, valiente en la obediencia, generoso en el servicio. Yo quiero escuchar de ti, bien hecho, y caminar como tu socia en ese propósito tan grande que tú has preparado para mi vida. Gracias, Dios, porque tú sí ves mi trabajo. Tú ves cosas que otros no ven. Gracias porque tú no eres indiferente a nuestro esfuerzo, a nuestra fidelidad. Ayúdanos a administrar bien todo lo que tú nos confías, a trabajar con excelencia, a obedecer con todo el corazón. Confiamos en que en tu tiempo, Dios, tú traerás abundancia y nos invitarás a celebrar contigo. Oro en el nombre de Jesús. Amén. Me parece increíble cómo se está pasando el tiempo y cómo muchos seguimos fieles a nuestra lectura, a nuestro tiempo devocional con Dios, a escuchar su voz. Yo creo que este año va a ser fabuloso para nosotros. Estamos comenzándolo bien, fortaleciendo nuestra fe, caminando con un propósito claro, guiándonos por la palabra de Dios. Y cuando la palabra de Dios es nuestra guía, entonces vamos en el camino correcto. El tema de este episodio es Dios está contigo en medio de las dificultades. Las lecturas de hoy nos enseñan que Dios sigue estando con nosotros en cada temporada. Vamos a leer hoy el libro de Éxodo, capítulo 26, desde el verso 1 hasta el capítulo 27, verso 21. Mateo, capítulo 25, versos del 1 al 30, Salmos, capítulo 31, versos del 1 al 8 y Proverbios, capítulo 8, versos del 1 al 11. ¿Qué te parece si hoy me acompañas en una oración? Dios, gracias, porque cada día que nosotros nos acercamos a ti, tú tienes respuestas para nosotros. Tú traes paz, nos das nuevas fuerzas y sabemos que no estamos solos, que tú nos acompañas en medio de la prueba, en cada circunstancia, tú permaneces fiel. Gracias, Dios. Hoy nos acercamos a tu palabra, a leer la Biblia con un corazón abierto, sabiendo de que tú eres nuestro refugio en los momentos más difíciles, que tú eres el que está con nosotros. Enséñanos a confiar en ti cuando todo parezca incierto. Enséñanos a recordar que tú nunca nos abandonas, que tu presencia nos sostiene. Espíritu Santo, guíanos en esta lectura y háblanos a través de cada verso de esta lectura. Gracias, Dios, por tu amor, por tu fidelidad y porque tú siempre te manifiestas a nosotros. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Y es que Dios no nos promete una vida sin dificultades, pero sí nos promete su presencia en cada una de ellas. Hoy vamos a aprender cómo la fidelidad de Dios nos sostiene y nos guía incluso en los momentos más difíciles y duros de nuestra vida. Ahora sí, vamos a sumergirnos en la palabra de Dios y a ver qué es lo que Dios tiene para decirnos en este día. Comenzamos. Éxodo capítulo 26, verso 1. Haz el tabernáculo con 10 cortinas de lino tejido fino. Adorna las cortinas con hilo azul, púrpura y escarlata, y con querubines hábilmente bordados. Cada una de estas 10 cortinas tendrá exactamente la misma medida, 12 metros con 90 centímetros de largo por 1 metro con 80 centímetros de ancho. Junta 5 de estas cortinas para hacer una larga y luego junta las otras 5 para hacer una segunda cortina larga. En la última cortina de cada conjunto pondrás presillas de tejido azul a lo largo del borde. Las 50 presillas a lo largo del borde de la cortina del primer conjunto deben coincidir con las 50 presillas en el borde de la cortina del otro conjunto. Luego, haz 50 broches de oro y úsalos para sujetar las 2 cortinas largas. De este modo, el tabernáculo se formará de una pieza completa. Confecciona 11 cortinas con tejido de pelo de cabra para que sirvan de cubierta para el tabernáculo. Cada una de estas 11 cortinas deberá tener exactamente la misma medida. 13 metros con 80 centímetros de largo por 1 metro con 80 centímetros de ancho. Junta 5 de estas cortinas para formar una larga y junta otras 6 para formar una segunda cortina larga.
de ese segundo conjunto de cortinas, deja que 90 centímetros del material cuelguen sobre la parte delantera de la carga sagrada. Haz 50 presillas para el borde de cada cortina larga y luego haz 50 broches de bronce y úsalos para sujetar las presillas de las cortinas largas. De ese modo, la cubierta se formará de una pieza completa. Los 90 centímetros restantes en la cubierta dejarás que cuelguen sobre la parte posterior del tabernáculo. Deja que cuelguen de cada lado los 46 centímetros del material restante, de modo que el tabernáculo quede completamente cubierto. Completa la cubierta con una carpa protectora de pieles de carnero curtida y otra capa de cuero de cabra de la mejor calidad. Para el armazón del tabernáculo, construye soportes de madera de acacia. Cada soporte deberá medir 4 metros con 70 centímetros de largo y por 79 centímetros de ancho, y tendrá 2 estacas debajo de cada soporte. Todos los soportes tienen que ser idénticos. Construye 20 de esos soportes para sostener las cortinas del lado sur del tabernáculo. Haz también 40 bases de plata. Pondrás 2 bases debajo de cada soporte y harás que las estacas encajen firmemente en las bases. Para el lado del norte del tabernáculo construye otros 20 soportes con sus 40 bases de plata, 2 bases por cada soporte. Construye 6 soportes para la parte posterior, es decir, el lado occidental del tabernáculo, junto con 2 soportes más para reforzar las esquinas de la parte posterior del tabernáculo. Los soportes de las esquinas estarán emparejados por abajo y firmemente sujetos por arriba con un solo anillo. Esto formará un solo esquinero. Arma los 2 esquineros de la misma manera. Entonces habrá 8 soportes en la parte posterior del tabernáculo con 16 bases de plata, 2 bases por cada soporte. Haz travesaños de madera de acacia para unir los soportes, 5 travesaños para el lado del norte del tabernáculo y 5 para el lado del sur. Prepara también 5 travesaños para la parte posterior del tabernáculo que dará al occidente. El travesaño central, sujetado a la mitad de la altura de los soportes, pasará de un extremo del tabernáculo al otro. Recubre de oro los soportes y haz anillos de oro para sostener los travesaños. También recubre de oro los travesaños. Arma el tabernáculo según el modelo que te mostré en el monte. Para el interior del tabernáculo, confecciona una cortina especial de lino de tejido fino. Adórnala con hilo azul, púrpura y escarlata, y con querubines hábilmente bordados. Cuélgala de ganchos de oro que están sujetos a 4 postes de madera de acacia. Recubre de oro los postes y colócalos en 4 bases de plata. Cuelga con broches y la cortina interior y coloca el arca del pacto en la sala de detrás de la cortina. Esta cortina separará el lugar santo del lugar santísimo. Después pondrás la tapa del arca, el lugar de la expiación, encima del arca del pacto dentro del lugar santísimo. Coloca la mesa fuera de la cortina interior en el lado norte del tabernáculo. Ubica el candelabro al otro lado de la sala, es decir, en el lado sur. Confecciona otra cortina para la entrada de la carpa sagrada. Elabora con lino de tejido fino y bórdala con diseños refinados, usando hilo azul, púrpura y escarlata. Fabrica 5 postes con madera de acacia, recúbrelos con oro y cuelga de ellos la cortina con ganchos de oro. También funde 5 bases de bronce para los postes. Éxodo 27. Con madera de acacia construye el altar cuadrado que mida 2 metros con 30 centímetros de ancho y de largo y 1 metro con 40 centímetros de alto. Haz cuernos en cada una de las 4 esquinas, de modo que el altar y los cuernos formen una sola pieza. Recubre con bronce el altar. Haz recipientes para las cenizas, palas, tazones, tenedores para la carne y braseros, todos de bronce. Haz una rejilla de bronce y ponle 4 anillos de bronce en las 4 esquinas. Instala la rejilla a la mitad de la altura del altar, debajo del borde. Para trasladar el altar, haz varas con madera de acacia y recúbrelas de bronce.
Mete las varas por los anillos a ambos lados del altar. El altar deberá ser hueco y estar hecho con tablas. Constrúyelo tal como se te mostró en el monte. Luego harás el atrio del tabernáculo y lo encerrarás con cortinas de lino tejido fino. Las cortinas del lado sur medirán 46 metros de largo. Estarán sostenidas por 20 postes encajados firmemente en 20 bases de bronce. Cuelga las cortinas con ganchos y anillos de plata. Confecciona las cortinas del lado norte iguales a las del lado sur, de 46 metros de largo, sostenidas por 20 postes encajados firmemente en bases de bronce. Cuelga las cortinas con ganchos y anillos de plata. Las cortinas del lado occidental del atrio medirán 23 metros de largo y estarán sostenidas por 10 postes encajados en 10 bases. El lado oriental del atrio, o sea, el frente, también medirá 23 metros de largo. La entrada al atrio estará ubicada en el lado oriental, flanqueada por 2 cortinas. La cortina del lado derecho medirá 6 metros con 90 centímetros de largo y estará sostenida por 3 postes encajados en 3 bases. La cortina del lado izquierdo también medirá 6 metros con 90 centímetros de largo y estará sostenida por 3 postes encajados en 3 bases. Para la entrada del atrio, confecciona una cortina de 9 metros con 20 centímetros de largo. Elabórala de lino tejido fino y adórnala con bordado hermoso de lino azul, púrpura y escarlata. Sosténla con 4 postes, cada uno encajado firmemente en su propia base. Todos los postes alrededor del atrio deberán tener anillos y ganchos de plata y bases de bronce. Así que el atrio entero medirá 46 metros de largo y 23 metros de ancho, y tendrás paredes de cortinas de 2 metros con 30 centímetros de alto, hechas de lino tejido fino. Las bases de los postes serán de bronce. Todos los objetos que usen para las ceremonias del tabernáculo, incluidas las estacas para sostener el tabernáculo y las cortinas del atrio, serán de bronce. Ordénale al pueblo de Israel que te traiga aceite puro de olivas prensadas para la iluminación, a fin de mantener las lámparas siempre encendidas. El candelabro estará en el tabernáculo delante de la cortina interior que protege el arca del pacto. Aarón y sus hijos deberán mantener las lámparas encendidas toda la noche en la presencia del Señor. Esta es una ley para el pueblo de Israel y deberá cumplirse de generación en generación. Me gustaría que marques este verso que dice que las lámparas, Aarón y sus hijos deberán mantener las lámparas encendidas toda la noche en la presencia del Señor. Bueno, este Éxodo 26 y Éxodo 27 contiene instrucciones detalladas sobre la construcción del tabernáculo y del altar, y me sorprende lo detallista y lo minucioso que es Dios en cómo da las instrucciones exactas de todas las cosas. Bueno, el tabernáculo representa la morada de Dios entre su pueblo, es decir, que Dios quiere hablar con nosotros. El velo simboliza la separación del hombre por su pecado de la presencia de Dios. Y luego, en Éxodo 26, versos del 30 al 33, aprendemos sobre la cortina. Y la cortina separaba 2 lugares. El lugar santo, que era donde entraba el sacerdote, y el lugar santísimo. El sacerdote entraba al lugar santo para tener comunión con Dios y para cuidar del altar, mientras que el lugar santísimo era un lugar donde Dios moraba y solamente entraba el sumo sacerdote una vez al año. Eso fue lo que más me impresionó. Una vez al año, y él entraba para purificar a la nación entera por su pecado. Ya cuando muere Jesucristo en la cruz del Calvario, la cortina del templo se rasgó en 2. ¿Recuerdan eso que lo hemos visto innumerables veces en las películas de Semana Santa? Bueno, la cortina se rasgó en 2, pero se rasgó de arriba hacia abajo, simbolizando ya nuestro libre acceso a Dios
debido a la muerte de Jesús. Es decir, nosotros no necesitamos un mediador. No necesitamos más sacrificios, porque ya Jesús fue el sacrificio. Tampoco necesitamos que un sacerdote vaya por nosotros para acercarnos a Dios. Nosotros mismos podemos acercarnos a Dios porque esa cortina ya fue cortada. Hoy te pregunto, ¿qué áreas necesitas alinear con la voluntad de Dios para que tú y yo seamos morada de la presencia de Dios? Y en Éxodo 27, el altar nos señala a Jesús, el sacrificio perfecto. Es decir, nosotros ya no necesitamos un altar físico, porque la sangre de Jesús nos da acceso al Padre. El aceite y la lámpara nos desafían a mantener la presencia de Dios viva en nuestras vidas. Es nuestra responsabilidad mantener el aceite de nuestra lámpara encendidos. Y marca eso bien, porque más adelante vamos a estar leyendo Mateo y Dios nos va a hablar de lo mismo. No dejemos que el fuego se apague en nosotros, que tu amor por Dios no se extinga. El tabernáculo era un lugar donde Dios habitaba, pero hoy su morada eres tú. Dios quiere habitar en tu corazón. ¿Le das el primer lugar? Mateo 25, versos del 1 al 30. Entonces, el reino del cielo será como 10 damas de honor que tomaron sus lámparas y salieron para encontrarse con el novio. 5 de ellas eran necias y 5 sabias. Las 5 que eran necias no llevaron suficiente aceite de oliva para sus lámparas, pero las otras 5 fueron tan sabias que llevaron aceite extra. Como el novio se demoró, a todas les dio sueño y se durmieron. A la medianoche se despertaron ante el grito: «¡Miren! ¡Ya viene el novio! ¡Salgan a recibirlo!». Todas las damas de honor se levantaron y prepararon sus lámparas. Entonces las 5 necias les pidieron a las otras: «Por favor, dennos un poquito de aceite, porque nuestras lámparas se están apagando». Sin embargo, las sabias le contestaron: «No tenemos suficiente para todas. Vayan a una tienda y compren un poco para ustedes». Pero durante el lapso en que se fueron a comprar aceite, llegó el novio. Entonces las que estaban listas entraron con él en la fiesta de bodas y se cerró la puerta con llave. Más tarde, cuando regresaron las otras 5 damas de honor, se quedaron afuera y llamaron: «Señor, Señor, ábrenos la puerta». Y él les respondió: «Créanme, no las conozco. Así que ustedes también deben estar alertas porque no saben el día ni la hora de mi regreso». También el reino del cielo puede ilustrarse mediante la historia de un hombre que tenía que emprender un largo viaje y reunió a sus siervos y les confió su dinero mientras estuviera ausente. Lo dividió en proporción a las capacidades de cada uno. Al primero le dio 5 bolsas de plata, al segundo 2 bolsas de plata y al último 1 bolsa de plata. Y luego se fue de viaje. El siervo, que recibió las 5 bolsas de plata, comenzó a invertir el dinero y ganó 5 más. El que tenía las 2 bolsas de plata también salió a trabajar y ganó 2 más. Pero el siervo que recibió una sola bolsa de plata cavó un hoyo en la tierra y allí escondió el dinero de su amo. Después de mucho tiempo, el amo regresó de viaje y los llamó para que rindieran cuentas de cómo habían usado su dinero. El siervo, al cual le había confiado las 5 bolsas de plata, se presentó con 5 más y dijo: «Amo, usted me dio 5 bolsas de plata para invertir y he ganado 5 más». El amo lo llenó de elogios. «Bien hecho, mi buen siervo fiel. Has sido fiel en administrar esta pequeña cantidad, así que ahora te daré muchas más responsabilidades. Ven a celebrar conmigo». Se presentó el siervo que había recibido las 2 bolsas de plata y dijo: «Amo, usted me dio 2 bolsas de plata para invertir y he ganado 2 más». El amo dijo: «Bien hecho, mi buen siervo fiel. Has sido fiel en administrar esta pequeña cantidad, así que ahora te daré muchas más responsabilidades. Ven a celebrar conmigo». Por último, se presentó el siervo que tenía una sola bolsa de plata y dijo: «Amo, yo sabía que usted era un hombre severo, que cosecha lo que no sembró y recoge las cosechas que no cultivó. Tenía miedo de perder su dinero, así que lo escondí en la tierra. Mire,
aquí está su dinero de vuelta. Pero el amo le respondió: siervo perverso y perezoso. Si sabías que cosechaba lo que no sembré y recogía lo que no cultivé, ¿por qué no depositaste mi dinero en el banco? Al menos hubiera podido obtener algún interés de él. Entonces ordenó: quítenle el dinero a este siervo y dénselo al que tiene las 10 bolsas de plata. A los que usan bien lo que se les da, se les dará aún más y tendrán en abundancia, pero a los que no hacen nada, se les quitará aún lo poco que tienen. Ahora bien, arrojen a este siervo inútil a la oscuridad afuera, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Con esas dos parábolas, Jesús nos enseña que debemos estar listos para su regreso. La primera historia de las 10 damas de honor nos enseña que cada persona es responsable por su propia condición espiritual. ¿Qué te quiero decir con esto? Que cada uno tiene que mirar cómo está su relación con Dios y fortalecerla y acrecentarla y buscar de Dios y no tratar de llenar su lámpara con el aceite prestado o el aceite de otras personas. Y la segunda historia, la historia de los 3 siervos, nos enseña acerca de la necesidad de usar bien lo que Dios nos ha confiado. Y aquí quiero contarte algo. En la cultura de la época, en ese tiempo en el que vivía Jesús, el novio iba a buscar a la novia y juntos salían en una procesión para que todo el mundo los viera a celebrar una fiesta. Y esa fiesta se celebraba por una semana. Pero el novio no llegó a la hora prevista, porque el novio no había dicho a qué hora se iba a llegar. Y también hay algo interesante que notar. Es que cuando Jesús termina de relatar esta historia, él dice: porque no saben ni el día ni la hora de mi regreso. Entonces, él se llamaba a sí mismo el novio. Entonces, 5 de las damas de honor fueron sabias y tenían sus lámparas encendidas con aceite. Y las otras 5 eran necias y se quedaron sin aceite. ¿Qué te quiero enseñar? Que tu preparación espiritual no puede ser improvisada. La lámpara de tu vida es tu fe y el aceite es tu relación personal con Dios. Tú invierte en tu relación personal con Dios. Vive una vida de fe. Y con esto, tú no puedes pedir el aceite prestado. Tampoco lo puedes comprar a la última hora. Tenemos que estar preparados porque no sabemos qué día y qué hora vendrá el novio a buscarnos. Pero lo que sí sabemos es que Él nos va diciendo que tenemos que estar listas, porque una vez que comienza la fiesta de bodas, se cerrará la puerta con llave. No podemos vivir entonces del aceite de la fe de otra persona. Necesitamos nuestro propio fuego, nuestra propia pasión por Dios, invertir en nuestra relación con Dios. Y lo segundo, la parábola de los talentos de Mateo 25 del 14 al 30 nos habla de administrar bien lo que Dios nos da. El hombre confía a sus siervos diferentes cantidades de dinero, pero este dinero eran talentos. Y leímos en la Biblia que decía capacidades. Les dio de acuerdo a sus capacidades y se fue de viaje. Ojo, que Dios nos ha dado dones, Dios nos ha dado recursos, Dios nos ha dado oportunidades para multiplicar su obra. Él no espera que todos produzcan lo mismo, sino que todos seamos fieles en lo que Él nos ha dado a cada uno de nosotros. Pero ¿qué sucede? El temor y la falta de iniciativa pueden ser nuestros mayores enemigos en la vida espiritual. Ninguno de ellos recibió más ni menos de lo que podía administrar. Entonces, su fracaso solo podría ser causa de su pereza. Y la cuestión no es cuánto tenemos, sino qué tan bien usamos lo que tenemos. ¿Qué tan bien estás usando todo lo que Dios te ha dado? ¿Qué tan bien estás liderando a aquellas personas que Dios ha puesto bajo tu cargo? ¿Qué tanto estás haciendo para el reino de Dios con eso que Dios te ha dado? Y Mateo 25, verso 23,
Dios nos habla sobre la fidelidad. El amo le dijo, has sido fiel en administrar esta pequeña cantidad, así que ahora te daré muchas más responsabilidades. Ven a celebrar conmigo. Dios no te hizo para vivir en una zona de confort, sino para tener un propósito eterno. Lo que haces entonces con eso que se te ha dado determinará tu impacto en la eternidad. Procura multiplicar todo lo que se te ha dado. Y en el verso 29 del mismo Mateo 25, vemos que los fieles recibirán aún más. Tendrán una recompensa, pero los negligentes se les quitará hasta lo que no tienen. Y es que Dios no te pedirá cuentas por lo que no te dio, pero sí por lo que hiciste con lo que Él te dio. Mantén tu lámpara encendida. Vive preparado. No pospongas tu relación con Dios. No digas mañana, después, aburrido, mucho. Preocúpate en tener tu lámpara encendida. Preocúpate en tener el aceite suficiente. Usa lo que Dios te ha dado y sé un buen administrador de tus talentos y de tus capacidades. La fidelidad, amigos, es la clave por la cual Dios recompensa a aquellos a los que actúan con fe. Salmos 31, versos del 1 al 8. Yo creo que este salmo deberíamos titularlo Confiar en Dios en medio de la dificultad. Oh Señor, a ti acudo en busca de protección. No dejes que me avergüencen. Sálvame porque tú haces lo correcto. Yo te pregunto, ¿a quién buscas o a quién acudes en busca de protección? Cuando tú te sientes vulnerable, cuando te sientes atacado, ¿vas a buscar soluciones humanas? ¿O primero corres a tu refugio en busca de ayuda divina? Verso 2. Inclina tu oído para escucharme y rescátame pronto. Sé mi roca de protección, una fortaleza donde estaré a salvo. Tú eres mi roca y mi fortaleza. Por el honor de tu nombre, sácame de este peligro. Rescátame de la trampa que me tendieron mis enemigos, porque solo en ti encuentro mi protección. El verso 5, márcalo, dice, encomiendo mi espíritu en tu mano. Rescátame, Señor, porque tú eres un Dios fiel. Márcalo. Dios es un Dios fiel. Marca el verso 2, sé mi roca y mi protección, una fortaleza donde estaré a salvo. Dios es nuestra brújula segura, es nuestro lugar seguro. Entrégale todo a Dios. David sabía de lo que hablaba. Él le decía, encomiendo mi espíritu en tu mano. Es que no hay mejor lugar que en las manos de Dios. Tú vive obedeciendo a Dios, dejando todo en las manos de Dios y sabiendo que Él tiene el control. Esto mismo fue lo que dijo Jesús cuando estaba crucificado, encomiendo a ti mi espíritu. Verso 6. Detesto a los que rinden culto a ídolos inútiles. Yo confío en el Señor y me gozaré y me alegraré en tu amor inagotable, porque has visto mis dificultades y te preocupas por la angustia de mi alma. No me entregaste a mis enemigos, sino que me pusiste en un lugar seguro. Dígame si estos dos versos no merecen ser resaltados y marcados con corazoncitos en tu Biblia. Aquí vemos en el verso 6 que David rechaza a los ídolos, rechaza la idolatría que tenía la gente y nosotros ya sabemos lo que es la idolatría moderna, ¿no? Cualquier cosa que ocupe el lugar de Dios en nuestra vida, eso es un ídolo. ¿Y Dios es el Dios de todo o no es el Dios de nada? ¿Tú lo pones a Dios como primero o Dios está en el último lugar? Versos del 7 al 8 nos recuerda que Dios no solamente ve nuestras dificultades, sino que Él se preocupa por nosotros. Hay muchos que me escriben y me dicen, no, es que Dios no me escucha, es que yo siento que Dios no está conmigo. Equivocas. Lee estos versos. Dios ha visto tus dificultades y se preocupa por la angustia de tu alma. Eso que a ti te angustia hoy, Dios se preocupa por ti. Dios está interesado en ti. No estás solo. Dios está contigo en medio de tus dificultades. Tu prueba no es el final de tu historia. Dios está escribiendo tu historia. Y para Dios tú vas a tener un final de victoria. Proverbios 8, verso 1. Escuchen cuando la sabiduría llama.
Oigan cuando el entendimiento alza su voz. La sabiduría toma su puesto en las encrucijadas, en la cumbre de la colina, junto al camino. Junto a las puertas de la entrada de la ciudad, en el camino de ingreso, grita con fuerza. A ustedes los llamo, a todos ustedes. Levanto mi voz a toda persona. Y es que la sabiduría debe afectar cada aspecto de nuestra vida, desde el principio hasta el fin. Y también lo que nos muestran estos versos es que la sabiduría está disponible para todos. Pero ¿qué sucede? Que pocos buscan la sabiduría. Verso 5. Ustedes ingenuos usen el buen juicio. Ustedes necios muestren un poco de entendimiento. Escúchenme. Tengo cosas importantes que decirles. Todo lo que digo es correcto, pues hablo la verdad y detesto toda clase de engaño. Mi consejo es sano. No tiene artimañas ni falsedad. Mis palabras son obvias para todos los que tienen entendimiento, claras para los que poseen conocimiento. Elijan mi instrucción en lugar de la plata y el conocimiento antes que el oro puro. Pues la sabiduría es mucho más valiosa que los rubíes. Nada de lo que uno puede desear se compara con ella. Entonces vemos que la sabiduría es un llamado universal, no es para algunos, sino para todos los que deseen entender y vivir correctamente. No importa nuestro pasado o cuán necio hayamos sido, Dios nos da la oportunidad de crecer en sabiduría. En un mundo donde la mentira y la confusión abundan, la sabiduría de Dios nos ofrece una guía clara, una guía confiable para seguir en el camino de Dios. Entonces, la sabiduría es más valiosa que cualquier riqueza. Muchas veces nos enfocamos en obtener dinero, éxito, fama, pero Dios nos recuerda que el verdadero tesoro es su sabiduría. Y hasta aquí llegamos a los 38K de este día. Hoy quiero tomarme un momento porque me escribió Mariana Moreno desde España para pedirnos que oremos por la situación en Córdoba con el tema de las inundaciones y por las fuertes lluvias que no cesan. Oremos juntos. Dios, hoy ponemos delante de ti todas las lluvias que están habiendo en Córdoba, que no cesan. Yo sé que hay familias que están viviendo momentos de angustia. Te pedimos protección para ellos, te pedimos paz, te pedimos provisión para cada hogar afectado. Guarda, Dios, a los niños, a los adultos mayores, a quienes han perdido cosas materiales. Ayuda a todos los que están colaborando, Dios, en las labores de rescate. Trae descanso a la tierra, calma las aguas, trae sabiduría a las autoridades para que ellos actúen con rapidez, con compasión. Tu palabra dice en Isaías, capítulo 43, verso 2, cuando pases por aguas profundas, yo estaré contigo. Cuando pases por ríos de dificultad, no te ahogarás. Confiamos, Dios, en que tú estás presente aún en medio de las tormentas. Y ahora te invito a escuchar el testimonio de Sergio Norato desde Colombia y también de Andrea Riaño Pulido. Las hojas caen, bailan sin control. Mi suspiro rompe el silencio, buscando un rayo de sol. Dios, mi Salvador. Como el hijo pródigo regresó a la casa del padre, he tenido la oportunidad de hacerlo también este año. Dios es bueno, Dios me ha sanado, me ha libertado, pero sobre todo me ha restaurado. Gracias, Señor, por acercarte a mí cuando más te necesitaba. Veo tu promesa, promesa, promesa que fortalece. Oh, promesa, promesa, promesa que provee. Oh, promesa, promesa que protege. Hola Wendy, soy Sergio Norato de Bogotá, Colombia. Quería contarte que desde mitad de año estamos haciendo el reto de escuchar todos los días el podcast, seguir escuchando la palabra, aprendiendo cada día más, buscando continuamente de Dios. Yo tengo un llamado adorando todos los días. Realmente es algo creo que muy importante.
nuestra hija de 4 meses, ella cuando tuvo 1 mes y medio, tuvimos que llevarla por una infección urinaria. Ella tuvo que ser hospitalizada. Allá le identificaron bastantes cosas en su sistema urinario. Tenía un riñón inflamado, tenía doble ureter por un lado, sus ureteres estaban bastante dilatados, y en la vejiga tenía una bolsita llamada uterecocele, que era bastante gigante, casi del tamaño de la vejiga. Con eso, pues tuvimos que pasar momentos bastante duros, porque pues tocaba llevar, teniéndola hospitalizada, tocaba pues canalizaciones, estando tan chiquita, de 1 mes y medio. Allí pues no te niego que había momentos bastante fuertes donde pues lo único que podíamos hacer era estar cogidos de la mano de Dios, buscarlo completamente para poder sobrellevar las cosas. Luego cuando ella estaba un poquito más grande, como a los 3 meses más o menos, eh, tuvimos que volverla a llevar, hospitalizarla, porque pues nuevamente tuvo otra infección. Allí pues digamos que ya el urólogo que pudimos contactar gracias a mi cuñada, nos dijo que era algo súper urgente, ya que pues ese uterecocele, esa bolsita, era como una bomba de tiempo, y con cada momento que pasaba podía hacer una infección severa. Entonces pues allí ya Dios nos aparejó todo, porque pues en su momento incluso la EPS nos molestó por temas de antigüedad de la niña, de el plan que le pagamos, no nos quería aprobar esas conexiones con el doctor, que se supone que sí estaban, pero pues por oposiciones, creo yo, no se estaban dando las cosas. Pero en su momento, pues buscando muy continuamente con toda la familia de Dios, incluso la EPS, hubo un momento en que nos dio el aval, así se supone que se demoraban bastante tiempo, pero pues nos lo dio así de una semana a otra. Se facilitaron todas las trámites de la operación, pudieron hacer la operación a nuestra pequeña Gabriela. Ya pues una vez operado el uterecocele, el médico quería hacerle más cosas en cuanto a colocarle catéter y demás para poder solucionar lo otro, pero pues como estaba tan grande el uterecocele no pudo, y pues así lo dejó. Ya después de 1 mes, y pues queremos dar ese testimonio y darle la gloria y la honra a Dios, volvimos a hacerle una ecografía de control, y el día de ayer nos dijeron que todo el sistema de ella estaba completamente normal. Sus riñones ya estaban normales, del mismo tamaño, todo su sistema completamente normal. Quedaban las huellas del uterecocele, pero pues sabemos que Dios es grande, y como dijiste continuamente en los podcasts, Dios es bueno. Él hace las cosas en el momento justo, y desde el comienzo nos dio la palabra que esta enfermedad no iba a ser de muerte, sino para su gloria y honra. Querido Sergio y Andrea, gracias por compartir ese testimonio tan, tan poderoso. Gracias por mostrarnos que cuando ya no hay fuerzas, cuando tenemos un diagnóstico que asusta, cuando los trámites se cierran, cuando el miedo comienza a apretar el corazón, Dios sigue siendo fiel, Dios sigue siendo el sanador. La Biblia no dice que Dios llega tarde, la Biblia siempre dice que Dios llega justo a tiempo. Y la vida de Gabriela, tu hija, es una prueba viva de que Dios cumple lo que promete. Hoy celebramos con ustedes, queridos, hoy honramos su fe, declaramos
que esta niña seguirá creciendo bajo la cobertura de Dios, bajo la sanidad de Dios, con un propósito grande. Yo quiero regalarle Jeremías 29:11. Que este testimonio fortalezca a muchos padres que hoy están orando por un milagro para sus hijos. Quiero recordarles esto: Dios es bueno. Y quiero regalarles Primera de Crónicas, capítulo 4, verso 10, que dice: te ruego que estés conmigo en todo lo que haga y líbrame de toda dificultad que me cause dolor. Y también dice: y Dios le concedió lo que pidió. Y ahora también quiero agradecer a los corazones generosos íntimos de esta hermosa comunidad. Muchísimas gracias, Lisbeth Yuri. Dios te bendiga, querida Alessandra Escamilla. Muchísimas gracias, Janie Marlene Aldana. Dios te bendiga, Ramón Rodríguez Sánchez. Muchas bendiciones, Juan Gabriel Acosta Romero. Y muchísimas gracias, Suyapa de Los Ángeles. Y hoy quiero regalarles a ustedes Isaías capítulo 26, verso 3, que dice: tú guardarás en perfecta paz a todos los que confían en ti. Eso es precisamente lo que viene para ustedes, queridos, la paz de Dios, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Ustedes trabajarán en paz, ustedes vivirán en paz, ustedes dormirán en paz. Y quiero decirles también que estarán en mis oraciones. Muchísimas gracias, queridos íntimos, por acompañarme hasta aquí. Cada vez estamos corriendo más kilómetros en esta carrera de la fe. Nos vemos el día de mañana con más de la palabra de Dios. Bendiciones y que tengan un día fabuloso. Has escuchado 365 Promesas. Síguenos en Facebook e Instagram, @Wendy Necio Sub. Hasta la próxima. Bailan sin control, mi suspiro rompe el silencio, buscando un rayo de sol. Promesa, promesa, promesa que salva. Oh, promesa, promesa, promesa que guía. Promesa, promesa plena